Hola, ¿qué tal? Bueno, pues qué gusto encontrarlos de nuevo. Eh, Retomando nuestras clases de física, como recordarán, en la última sesión nosotros estuvimos hablando sobre el voltaje, sobre la Victoria Reina de Inglaterra, que era una estrategia memotécnica para recordar la expresión entre voltaje, resistencia y corriente. Y bueno, pues me parece que vamos a continuar para reforzar el tema con otros dos ejemplos. Uno de ellos, bueno, pues tenemos aquí que dice, se conectan en paralelo las resistencias 12 ohm y 6 ohm a una batería de 40 volts y nos preguntan cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito. Enlistamos nuestros datos, tenemos que voltaje total 40 volts, intensidad total de corriente, que es lo que nos piden, pues la desconocemos. De ahí sabemos que las resistencias están conectadas en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Sí? De ahí nosotros lo que vamos a hacer es, también la otra fórmula es, la corriente total es igual al voltaje total entre RT, y no nos resta más que únicamente sustituir los valores. Sustituyendo, para encontrar la resistencia, 1 entre la resistencia total va a ser igual a 1 entre 12 ohm más 1 entre 6 ohm, y eso nos da a 1/4 de ohm, o 1 sobre 4 ohm. Invertimos, como también les había explicado en la sesión anterior, y nos queda RT es igual a 4 ohm. Ya una vez que tenemos la resistencia, nosotros queremos calcular la intensidad de corriente. Bueno, pues el voltaje lo tenemos, y ahora también acabamos de encontrar la resistencia. Lo único que hacemos es sustituir estos valores en nuestra ecuación de corriente total, y nos va a quedar que la corriente total por la que circula en un circuito va a ser de 10 ohm. Por último, bueno, pues nosotros tenemos el ejemplo. Nos preguntan que se conectan las resistencias de 6 ohm, 12 ohm a una batería de 40 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el circuito? Bueno, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos los datos, y justamente lo vamos a resolver pues en el pizarrón. Nos preguntan por la intensidad. Tengo la intensidad. Voy a recordar un poco que es Victoria, es la reina de Inglaterra. Me pregunta por la intensidad. Entonces voy a decir que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora, ¿qué datos tengo? Pues yo tengo las resistencias y el voltaje total. Pero las resistencias, ¿cómo están conectadas? Bueno, pues están conectadas ahí en serie, ¿sí? Entonces decimos que la resistencia total es igual, en serie, resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia total va a ser igual a 112 ohm más 6 ohm. Entonces decimos que la resistencia total va a ser igual a 18 ohms. Y me dicen que está sometido a un voltaje total de 30 ohms. 30 ohms, perdón, 30 volts. Entonces tenemos que la corriente total va a ser igual a 30 volts, que fue el dato que nos dieron, sobre la resistencia, que fue lo que calculamos, a 18 ohms. Nosotros sabemos que volts entre ohms va a ser amperes. Sacamos mitad arriba, mitad abajo. Ahora, podemos simplificar más. El 15 lo podemos expresar como 5 por 3.
y el 9 lo podemos expresar como 3 por 3. ¿Esto por qué? Bueno, pues voy a explicar, voy a comentar que lo mismo entre lo mismo me va a dar 1 y al final vamos a obtener 5 tercios. 5 tercios, la intensidad de corriente como 5 tercios de ampere. ¿De acuerdo? Así es como nosotros vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios y de nueva cuenta, a partir de esta formulación, nosotros vamos a encontrar ya sea la corriente, la resistencia o el voltaje. Muy bien. Vamos a seguir. Un dispositivo que nunca falta en los circuitos es una pila voltaica. ¿Qué es una pila voltaica? Bueno, pues es un instrumento que sirve para transformar energía química en energía eléctrica. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pues funciona de esa manera. Como ustedes pueden apreciar en su pantalla, bueno, pues tienen una imagen en, digamos que es un recipiente en el cual tiene un ánodo y un cátodo. El signo positivo va a ser el ánodo y el cátodo va a ser el negativo. Ellos están disueltos o están en una solución en donde se están liberando electrones debido a una reacción química. Este flujo de electrones entre el ánodo y el cátodo se está formando una pequeña corriente, y esta pequeña corriente pues va a depender de la pila en la cual nosotros estamos utilizando. Hay de 1.5 volts, de 9 volts, de 15 volts, ¿sí? El principio básico es esto, en el cual existe un ánodo y un cátodo. Bien, con esta parte nosotros concluimos a lo que refiere con circuitos eléctricos, cargas eléctricas. De una manera general dimos los conceptos que abarcan esta rama, así como las expectativas que se tienen para cada tema. Resolvimos ejercicios muy representativos de los cuales pueden venir en un examen, y sobre todo abordamos los conceptos y las estrategias que nos pueden llevar a recordar pues estos conceptos. Ahora esta vez vamos a tener pues definición de óptica. ¿A qué se refiere la óptica? ¿Qué estudia la óptica? Óptica física e instrumentos ópticos. Como ejemplo, ustedes tienen ahí en su pantalla 3 imágenes muy representativas de lo que es la óptica. En la parte superior pues tenemos algunas barras azules con negras, y la pregunta sería que yo les podría hacer: ¿esas barras cómo son? ¿Son totalmente paralelas o están chuecas? Fijen su mirada a las barras y pues a simple vista podemos decir que están chuecas. Pero sorpresa, no están chuecas, están bien alineadas. Sin embargo, nosotros, ¿por qué podemos apreciar ese fenómeno? Pues es un fenómeno óptico. Es un fenómeno en el cual nuestra vista nos está engañando debido a que las líneas se encuentran paralelas y debido también al efecto de luz. En la imagen siguiente tenemos ahí 2 rostros. Fijen mucho su atención sobre las imágenes y no pierdan de vista a cada una de estas imágenes. A su vez, váyanse retirando unos 2 o 3 metros, retírense y me van a platicar qué es lo que sucede. Nosotros vamos a observar que sucede algo sorprendente y algo muy curioso también, porque en la medida que nos vamos alejando, las imágenes ya no van a ser las mismas. Va a suceder algo muy interesante, y que ojalá que con estos conceptos, con estos temas que nosotros abordemos, se pueda entender la totalidad de estos fenómenos. Y por último, pues tenemos a un saxofonista o a una chica. Bueno, pues depende de lo que ustedes quieran ver. Tenemos
esta ilusión óptica, que también nos representa como si fuera una dama, ¿sí? Que está pues, mirándonos de frente en un tono sombrío, o también podemos observar que es una persona con una nariz muy pronunciada, como si fuera una caricatura, tocando un saxofón. El hombre siempre ha intentado explicarse este tipo de cosas y desarrollando su actividad, y sin querer, bueno, pues le ha contribuido de una manera muy significante al estudio de la óptica. Óptica. Bueno, pues decimos que la óptica es la parte de la física que estudia el comportamiento de la luz. Vamos a empezar por dos definiciones que fueron fundamentales en el desarrollo de la óptica. La primera la desarrolló Isaac Newton. Isaac Newton, esta eminencia, que, bueno, pues él desarrolló sus leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton, la ley de gravitación universal, que también la vimos, y bueno, pues en óptica, así como en otros campos, también hizo su contribución. Newton decía que los rayos de luz se desplazan en línea recta. Quizá no nos puede sorprender, dado que nosotros podemos apreciar, o incluso de pequeños dibujábamos al sol como líneas rectas, ¿sí? Sin embargo, pues los experimentos no funcionaban del todo bien si se consideraba como línea recta. Incluso hay algunos fenómenos que de pronto no se pueden entender si no es que se abordan de otro punto, tal es como Huygens. Huygens opinaba que no, que la luz no eran líneas rectas, sino que eran ondas. Así como nosotros aventamos una piedra en un charco y se expanden las ondas, Huygens pensaba también que así se comportaba la luz, que la luz eran ondas. Y nosotros tenemos un ejemplo de ello, en donde pues consideraba él que tenía una vela, un objeto que emitía luz, y se empezaba a dispersar. Las dos ideas son muy válidas, y los resultados que en ese entonces lograron los ponían y los colocaban como el centro de una teoría que era totalmente correcta. Sin embargo, dos personas no podían estar totalmente equivocadas ni totalmente en lo cierto. Veamos en qué se equivocaron. Bueno, pues la óptica vamos a dividirla en dos, en óptica geométrica y óptica física. La óptica geométrica justamente se va a considerar como la geometría, como líneas o puntos o rayas, ¿no? Y justamente así es como la abordó Newton. Newton, él menciona que los rayos los va a considerar como líneas rectas, y a partir de esa consideración va a esperar qué es lo que sucede, qué es lo que encuentra en sus experimentos. Para ello tenemos un fenómeno que se llama la reflexión de la luz. ¿Qué es la reflexión de la luz? Pues no es otra cosa que cuando nosotros nos levantamos temprano, nos miramos al espejo, estamos viendo nuestra imagen y se está desviando un rayo. Lo que teníamos a la derecha, ahora lo vamos a tener a la izquierda y de forma inversa. Eso es la reflexión, ¿sí? Que un rayo incida, tal como se puede apreciar en su pantalla, y que se refleje con el mismo ángulo. También nosotros lo podemos entender cuando pues jugamos billar. ¿Qué pasa cuando queremos esquivar una bola? Bueno, pues hacemos justamente que nuestra bola choque sobre la banda y rebote con un mismo ángulo, ¿sí? Este ejemplo de geometría es pues de gran utilidad, y abordaremos más sobre qué se refiere reflexión. Bueno, pues ahí tenemos otro esquemita. Tenemos que la reflexión de la luz se va a considerar de nueva cuenta como si fuera un rayo, y de ahí vamos a considerar la ley de Snell. La ley de Snell es muy sencillita, nos dice N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2. Aquí está escrito seno y sin, que es exactamente lo mismo. Seno se escribe en el lenguaje en castellano, y sin se escribe y está mucho más empleado porque se estudia pues digamos que en inglés, seno que sin. Es exactamente lo mismo.
N1 y N2 van a representar el índice de refracción de cada medio. ¿Qué es eso de índice de refracción? Bueno, pues la luz no puede viajar siempre a la misma velocidad. En el vacío es donde alcanza su mayor velocidad. Pero ¿qué pasa cuando de pronto llega al agua? Bueno, pues en el agua es un medio que tiene una gran densidad, como ya lo habíamos visto, y por lo tanto tarda más tiempo en moverse la luz. ¿Qué pasa si nosotros agregamos otro líquido que tenga una densidad mucho mayor? Bueno, pues la luz va a tardar más tiempo en navegar por ese medio. Entonces, este índice de refracción nos dice qué tan fácil o qué tan difícil le va a permitir a la luz poderse mover. Y en nuestra imagen podemos entender un poco más de cómo está representada esta ley. Un ángulo θ1 y el ángulo θ2 no es otra cosa más que el ángulo con que va a salir nuestro rayo reflejado. De nueva cuenta, en un examen a ustedes les van a pedir cuál es la ley que nos describe la reflexión. Bueno, pues esta ley es la ley de Snell, tal como nosotros la tenemos estructurada ahí en la pantalla, ¿sí? Y eso es lo que quiero que ustedes recuerden, dado que, bueno, pues es seguro que ustedes se la pregunten. Índice de refracción, bueno, pues no es otra cosa más que despejamos de la ecuación anterior y nos va a quedar seno de I entre seno de R es igual a N. Los fenómenos del índice de refracción, bueno, pues tal como aparecen en la pantalla, nosotros vemos ahí que se quiebra o se dobla nuestro popote. ¿Por qué? Bueno, pues esa es una causa del índice de refracción. ¿Por qué se dobla? Pues justamente porque los rayos de luz viajan mucho más rápido en nuestro ambiente que en el agua. Entonces, esa velocidad de un medio, que es el aire, y otro medio el agua, la velocidad que salen los rayos del objeto a nuestra vista, pues es una diferencia. Y esa diferencia nos hace a nosotros pensar que el popote está roto. ¿Por qué? Porque llegan a distintas velocidades lo que podemos percibir en un medio que es el agua y en otro medio que es el aire. Y es por eso que lo vemos doblado, ¿sí? Hagan el experimento y se puede apreciar muy muy bien que de pronto cuando meten un objeto en un vaso se rompe. Es porque la velocidad de la luz viaja a distintas velocidades en un medio y en el otro. Para esto, bueno, pues nos permite entender a nosotros justamente lo que nosotros, lo que en las películas se dice, ¿no? Que personas van en el desierto en busca de agua y de pronto ven a lo lejos, pues una inmensa, laguna o un depósito de agua. En la imagen de arriba, pues tenemos nosotros una carretera, un auto, y tal pareciera que fuera agua. Sin embargo, no es agua. ¿Por qué se dibuja esta imagen? Hay que notar que ahí el ambiente es cálido, hace mucho calor. ¿Y qué sucede con el asfalto? Bueno, pues está elevado a una gran temperatura. Y esta temperatura hace que el índice de refracción cambie en todas direcciones, porque es aire caliente. Es aire caliente que se está mezclando con el aire frío de una altura mayor del asfalto. Entonces, cuando este índice de refracción va cambiando, cambia muy erráticamente, se puede generar esa ilusión óptica, que es como si fuera agua. ¿Esto por qué? Por el índice de refracción. No es el mismo que como comúnmente nosotros lo podemos apreciar. Y la otra también, que es el reflejo. Tenemos la imagen del reflejo de la nube con pues una laguna, ¿sí? Justamente son dos fenómenos, la reflexión
y el índice de refracción que nosotros podemos apreciar en, pues en nuestra vida cotidiana. Tienen mucho que ver. Espejos. Bueno, pues decimos que un espejo, nosotros los hemos visto que son los que ponen en las empresas o en algunos sitios donde cuidan mucho la seguridad. Puede ser una superficie lisa y otra puede ser una superficie curva, pero los dos van a obtener van a tener un objetivo, que pues que nos permitan ver las propiedades de un lado hacia el otro. Con el espejo curvo o esférico nos va a ayudar a que nosotros captemos una mayor cantidad de espacio en una digamos que en un lente pequeño. Pero ¿qué va a tener como consecuencia? Bueno, pues la consecuencia que va a tener es de que los objetos se van a ver deformes, se van a ver alargados, se van a ver pues muy distinto a como nosotros lo podríamos ver con un espejo plano, que es como el que se observa abajo. ¿Y para qué nos sirven los espejos? Bueno, pues desde la antigüedad han servido los espejos para que nosotros pues podamos ya sea utilizarlos para ver algunos objetos que no están a nuestro alcance, ¿sí? Como pues un telescopio. El telescopio no es otra cosa más que es un arreglo de espejos o bien lentes que se empiezan a pulir para que nosotros podamos apreciar mucho mejor algunos objetos a grandes distancias. Decimos que vamos a considerar tres tipos de espejos. El espejo plano, que es el que tenemos en casa. El espejo convexo que va a ser pues justamente que va a estar metido. Y el espejo cóncavo, que es el que va a salir. El cóncavo es el más familiar, dado que en algunos automóviles lo traen justamente para abarcar una mayor cantidad pues, de imágenes, que es lo que sucede alrededor. Es muy bueno este espejo, dado que nos puede permitir quién viene más hacia nuestra derecha, más hacia atrás, pero algunas personas no logran percibir, ¿sí? Su dimensión, dado que deforma los objetos. Cuando nosotros vemos sobre ese espejo, pensamos que el auto viene más lejos, cuando no, a lo mejor nos va a rebasar. Entonces es también un poquito complicado el que podamos entender este tipo de espejos. Ahora, ¿para qué es importante? ¿O cuál es la física que se encuentra detrás de estos espejos? Bueno, pues tenemos aquí el espejo convexo, que como la imagen la pueden apreciar, cuando un objeto se refleja sobre un espejo convexo, podemos ver que la imagen nos queda delante de nosotros, pero con la posición invertida. Esto lo podemos hacer si ustedes tienen una cuchara. En una cuchara se la pueden poner de frente y ustedes se verán justamente invertidos. ¿Por qué se verán invertidos? Ahorita lo vamos a ver, pero un espejo convexo esto es lo que va a hacer, de que va a invertir la imagen. Mientras que el espejo cóncavo, le dan vuelta a la cuchara y ahora tenemos un espejo cóncavo, va a ser totalmente lo contrario. Vamos a ver una imagen, pero muy, muy pequeñita, ¿sí? Para eso vamos a empezar con los elementos de un espejo. Tenemos que la ecuación de espejos esféricos va a ser la siguiente. 1 entre F igual a 1 entre P más 1 entre P'. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? F va a ser el foco. ¿El foco de quién? ¿O el foco de qué? Pues va a ser el foco, el punto en donde cambie justamente, donde cambie de posición el cuerpo. Es decir, de una imagen real a una imagen invertida. Nosotros aquí tenemos el foco, ¿sí? Tenemos el foco
Y ese foco, por ese foco pasan nuestros rayos. Una imagen real de una imagen virtual. P va a ser la distancia del objeto al espejo y P' la distancia imagen-espejo. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a recordar siempre qué significan estas dos cantidades: distancia del objeto al espejo, distancia de imagen-espejo. Tenemos aquí como ejemplo, ustedes pueden apreciarlo en su pantalla, un espejo en donde se nos va a pedir en dónde está el foco, a qué distancia está el objeto del espejo o la distancia del objeto a la imagen. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros ya vimos P, F y P, su significado, vamos a ver que hay espejos cóncavos y convexos, como fue que nosotros lo vimos. Vamos a decir que la distancia P siempre va a ser positiva y la distancia P' es negativa si la imagen es virtual y positiva si la imagen es real. ¿Qué quiere decir que la imagen sea real? Pues que la imagen, como nosotros la vemos, ¿sí?, es totalmente real. Es decir, nos estamos reflejando de una manera como nosotros la podemos apreciar. Y mi imagen virtual es de que se va a invertir. Aquí estamos considerando que esto es una imagen virtual. Y el otro punto también es de que la distancia F del foco es positiva si el espejo esférico es cóncavo y negativa si es convexo. ¿Qué quiere decir con el foco? Una de dos: o el foco va a estar delante de nosotros, ¿sí?, o el foco va a estar detrás del espejo cóncavo. Fórmulas útiles. Bueno, pues aquí tenemos unas fórmulas para obtener la distancia focal F, y esto es lo que quiero que ustedes aprecien y consideren, las guarden ahí para cuando nosotros empezamos a resolver problemas. Decimos que la fórmula para obtener la distancia focal F va a ser F es igual a P por P' sobre P más P. Únicamente estamos relacionando aquí las distancias objeto-imagen y imagen-espejo. Fórmula para obtener la distancia del objeto al espejo. De nueva cuenta, pues tenemos que es la multiplicación de P' por F sobre P' menos F. ¿Sí? Y por último, la fórmula para obtener la distancia de la imagen al espejo. P es igual a P por F sobre P menos F. Estas fórmulas vamos a tenerlas en un apartado, ¿sí?, para que ustedes intenten pues recordarlas y sepan para qué sirve cada una de ellas. Una vez que nosotros aprendamos la fórmula y para qué nos ayuda a calcular, nosotros podemos resolver ya una gran cantidad de ejercicios. Ejemplo: a 60 centímetros de un espejo convexo de distancia focal igual a 10 centímetros se coloca un objeto. ¿Cuál es la distancia a la cual se forma la imagen? Bueno, pues de nueva cuenta vamos a enlistar nosotros nuestros datos. Nos dan el foco, nos dan a 60 centímetros de un espejo convexo, que es la distancia del objeto al espejo, y nos preguntan cuál es la distancia a la que se forma la imagen. Imagen, objeto, ¿no? Tenemos la fórmula, ¿sí?, de las que ya les había mencionado en la anterior. Pues tenemos que P' es igual a P por F sobre P menos F. Sustituimos únicamente y nos va a quedar P' es igual a menos 8.57 centímetros. ¿Qué nos indica el signo negativo de nueva cuenta? Bueno, pues el signo negativo nos indica que la imagen es virtual. ¿De acuerdo? En cada uno de estos ejercicios que nosotros realicemos, el signo nos va a indicar que la imagen es real o la imagen es virtual, o qué va a querer decir también que la imagen va a estar en una posición que es similar a la nuestra,
o que va a estar con signo invertido. Lentes e instrumentos físicos. Bueno, pues una lente justamente va a ser la combinación de que nosotros habíamos visto y no es muy distinto a los ejemplos que realizamos. Veamos por qué. Bueno, pues una lente es un cuerpo limitado por dos caras esféricas, o por una cara plana o otra cara esférica. Va a haber también lentes convergentes. Lentes convergentes, vamos a entender esto. ¿Qué significa convergencia? Que unan. ¿Qué es una lente convergente? Pues justamente va a hacer que los rayos incidentes con esa lupa, o con esa lente, perdón, pueda concentrar todos los rayos en un solo punto, tal y como pasaría en una lupa. Lentes divergentes son aquellas en las que va a ser lo contrario. Entran los rayos y en vez de que se unan en un solo punto, se van a dispersar. Y podemos decir que son aquellas que están más gruesas en los bordes que en el centro. Aquí tenemos algunas lentes, una biconvexa, una lente plana, ¿sí? Convexa, una cóncava, una bicóncava. Recuerden que este tipo de lentes es justamente lo que nosotros vamos a querer realizar sí, para lo que vamos a querer para lo que la vamos a ocupar. Cuando mezclamos algunas de estas lentes, nosotros podemos aumentar el tamaño de los objetos o bien disminuirlos, ¿sí? Tanto es el principio del telescopio o el principio del microscopio. Aquí no importa cómo podamos nosotros hacer un juego de lentes, siempre y cuando pues, podamos obtener nuestro cometido. Ok, aquí tenemos las ecuaciones de las lentes. De nueva cuenta, cuando el foco está entre el objeto y la lente, ¿qué tiene que suceder? Recordarán que es exactamente la misma esta ecuación, que es 1 entre f igual a 1 entre p. De nueva cuenta, la p significa la distancia del objeto a la lente, más 1 entre p'. Cuando el objeto se encuentra entre la lente y el foco, decimos que va a ser 1 entre f igual a 1 entre p menos 1 entre p'. Y cuando las lentes son divergentes, se va a aplicar la siguiente fórmula. 1 entre f igual a 1 entre p' menos 1 entre p. Cada una de estas ecuaciones debemos de tener presente cuando se nos pide. Si se nos pide en el problema que las lentes son divergentes, automáticamente nos vamos a ir a la última ecuación. Y cuando nos pidan que el objeto se encuentre entre un lente y el foco, vamos a aplicar pues, la segunda ecuación. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de lo que es una lente y cómo se comporta. Decimos que f es la distancia focal. El foco va a ser justamente ese punto en el cual va a empezar a invertirse la imagen, ¿sí? Es el foco. De nueva cuenta, P es la distancia del objeto a la lente y P' la distancia imagen a la lente. Vemos ahí nosotros cómo se tiene un objeto y los rayos son proyectados sobre una lente y cómo se comporta esa lente. Esta lente lo que está haciendo es que la imagen la está invirtiendo. Y ahora, pues como decíamos, la imagen va a ser virtual. Ejemplo. Un objeto se coloca a 30 centímetros de una lente convergente, que tiene una distancia focal de 15 centímetros. La pregunta es, ¿a qué distancia de la lente se forma la imagen? Bueno, pues tenemos nuestros datos, 15 centímetros, que es la distancia focal, lo ponemos como F. P es la distancia que se coloca el objeto y la lente, y P' es lo que queremos, ¿sí? Es la distancia focal en la cual se forma la lente y la imagen. Recordando nuestras ecuaciones, pues recurrimos a ella y tenemos, cabe notar aquí que nos dicen que la lente es convergente.
Entonces ya sabemos qué ecuación tenemos que utilizar. Nos vamos a nuestra ecuación, la tenemos aquí, y nos piden calcular P', o bien que es la lente, la distancia lente-imagen. La tenemos aquí, despejando, lo único que nos va a restar va a ser calcular. Lo que nos piden aquí son distancias en la cual nosotros podemos ver un objeto virtual, un objeto en el cual tengo que colocar mi foco para que esa imagen se pueda invertir, o a qué distancia debo de colocar cierta imagen. Este tipo de ecuaciones, pues digamos que lo utilizan mucho los ingenieros para hacer cálculos entre comunicaciones, cuando van a calibrar algunos espejos de los telescopios, son muy precisos en estos detalles. Y la unidad de medida de estas, como son distancias, van a ser metros o unidades derivadas, ¿no? En este caso son centímetros. Segundo ejemplo, un objeto se coloca a una distancia de 5 centímetros, de nueva cuenta, de una lente convergente, cuya distancia focal es 13 centímetros. Determinar a qué distancia la lente se forma la imagen. Tenemos nuestros datos, el foco, P, que es la distancia del objeto, y ahora utilizamos la otra ecuación, que va a ser 1 entre F igual a 1 entre P menos 1 entre P'. Despejando, qué es lo que nos están pidiendo, que es la distancia a la cual se forma la imagen, y lo único que nos resta es meter los valores. Cabe aquí resaltar que ustedes deben de tener muy bien presente en cuándo se va a emplear una ecuación u otra, ¿sí? De nueva cuenta, traten de recordar cuándo se suman, cuándo se dividen entre la resta o cuándo se divide entre la suma de las distancias, ¿sí? Y partiendo de ello, nosotros podemos emplear las fórmulas sin mayor problema, dado que nos van a decir, cuando nos dicen lente convergente o lente divergente, nos están diciendo qué ecuación emplear, si una o bien la otra. Y les comentaba, la utilidad de los lentes, bueno, pues en realidad es, pues, los lentes, que es un telescopio, un microscopio. Se le atribuye el primer telescopio a Galileo. Se dice que muchas personas también ya habían construido sus telescopios, pero quien primero empezó a pulir objetos, vidrios, para obtener una mayor resolución, y empezó a diseñar planos de cómo deberían de colocarse este tipo de lentes, ¿sí? O el primer investigador científico que hizo estudios sobre lentes fue Galileo. Entonces a él se le atribuye como la paternidad de los telescopios. A su vez, así como los seres humanos, la humanidad se preocupó por los grandes cuerpos que están en los cielos, planetas y estrellas, después también se preocuparon mucho sobre lo minúsculo, ¿sí? Las cosas que las podía ver a muy, muy pequeña escala. De ahí, bueno, pues surgió también un pequeño un dispositivo que es el microscopio, que nos sirve a nosotros también para poder observar cosas muy, muy, muy pequeñas. Entonces podemos referirnos que la utilidad de los lentes, pues, es una gran cantidad de aplicaciones, y que el estudio de la óptica justamente va camino hacia desarrollar nuevos instrumentos que puedan perfeccionar cada uno de estos dispositivos. Les comentaba, Newton consideraba a la luz como línea recta, Huygens lo consideraba como ondas. De pronto se pensaba que se tenía que tener un medio por el cual la luz tenía que viajar. Sin embargo, no. Esas son de las cosas sorprendentes que ahorita existen. La luz no necesita ningún medio para poder viajar. Sin embargo, yo para escuchar cualquier ruido sí necesito un medio. ¿Por qué?
El medio por el cual yo puedo escuchar la voz de alguna persona es el aire, ¿sí? Las ondas de aire se van mezclando, van recorriendo justamente el aire, y es por eso que yo las percibo. En el momento que no haya aire, yo no voy a escuchar absolutamente nada. Otro error, o un error de Newton, fue de que ¿se puede considerar a la luz como una onda? Sí, sí se puede considerar a la luz como una onda. Lo podemos ver nosotros en algunos experimentos en donde se le considera como onda y salen a la perfección los experimentos. Sin embargo, entonces aquí entramos en una discusión. ¿Quién estuvo bien y quién estuvo mal? Bueno, pues decimos que ambos estuvieron en lo correcto. Cada uno observó lo que pudo en su época. Y ahorita tenemos como la definición de luz. La luz es una onda electromagnética, ¿sí? Es una onda electromagnética, pero también se le puede considerar como un punto, ¿sí? La partícula que describe a la luz son los fotones. Ahora sabemos que son los fotones. Los fotones no es otra cosa más que un pequeño paquetito de energía que se desplaza a una velocidad nada despreciable de 300.000 kilómetros cada segundo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya para concluir, nosotros vamos a hacer una pequeña reseña de principales científicos de la física. Todo el conocimiento que nosotros tenemos, la tecnología que utilizamos, no es otra cosa más que el resultado de mucha gente que ha pasado parte de su vida, o si no es que toda su vida, reflexionando. Yo he escuchado que dicen que la gente ociosa va muy dada a que se pueda caer en vicios de cualquier tipo. Sin embargo, también la gente que tiene ese tiempo sin hacer nada, lo puede emplear para pensar. Y es así como muchas personas, teniendo ese tiempo, ese talento, o por alguna azar de la vida, de pronto lograron interesarse por algunas cuestiones de ciencia. Se dice que para nosotros desarrollar una idea excelente, necesitamos 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Entonces, de esta manera, estos científicos justamente hicieron eso. Vamos a comentar algunos, como estamos aquí en la lista. Celsius. Creo que esta palabrita la mencioné bastante y ustedes también la han escuchado. Celsius, pues no fue otra persona que pues nada más justamente describió la escala en que se iba a medir la temperatura. Hizo mucho, aportó mucho a la construcción de termómetros, y pues la verdad, a la edad que murió, pues creo que pudo haber hecho mucho más cosas. Murió bastante joven. Albert Einstein tenemos. Albert Einstein pues no es otra cosa más que el ícono de la ciencia a nivel mundial. Cuando nos referimos a una persona que es brillante o es muy inteligente, le decimos Einstein. O cuando decimos no logramos entender algo, luego nos recurrimos a él. Porque es una persona pues ya bastante famosa. Él tuvo la virtud en 1905, digo la virtud porque de otra manera no se le puede nombrar, de escribir 5 trabajos muy importantes para la ciencia. Y esos trabajos revolucionaron la forma en que nosotros concebíamos a la física. Para mediados, a finales del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, a principios, se creía que toda la física y todos los problemas de la física ya estaban resueltos, que únicamente se necesitaban algunos ajustes y ya estaría todo el conocimiento hecho. Imagínense la concepción que tenían los físicos para con el conocimiento. Ellos decían que ya había llegado al límite de todo el conocimiento. Sin embargo, llega Albert Einstein y propone la teoría de la relatividad.
La teoría de la relatividad no es otra cosa más que una extensión de la formulación de Newton para la fuerza de gravedad. Él dice que el espacio ya no es como lo creemos, ¿sí? Sino que ya tiene una geometría bien definida que depende del espacio y del tiempo. Él es uno de los grandes científicos que nosotros recordamos. Tenemos a Alejandro Graham Bell, que fue un gran inventor, hizo mucho en las comunicaciones, ¿sí? Que para su época, en 1847, pues estaba en boga y era todo un misticismo el poder comunicarnos vía inalámbrico. Alessandro Volta, pues no es un científico, un físico, en el cual, bueno, pues él desarrolló, y su principal aporte a la ciencia fue la construcción de la pila voltaica. Fue de los grandes pilares que permitió el desarrollo de la electricidad como estudio, dado que, como ya les había comentado, no se podía pues reproducir alguna corriente eléctrica y con ella pues construir algunos experimentos. Arquímedes que bueno pues forma parte de la cultura griega y bueno, sus principios nos ayudan ahora pues a levantar grandes toneladas aplicando pocos esfuerzos. Su principio de Arquímedes, que es lo que tenemos más presente. Bueno, ahí repetí, Alessandro de Volta, Arquímedes, Copérnico. Nicolás Copérnico es el que saca al hombre de su refugio y creía que pone al hombre en el lugar en donde debe de estar. ¿Cuál? Pues que forma parte de un gran universo y no es el único. El mundo no, o todo el universo no se rige, no le está circulando a través de él, sino que él únicamente forma parte de un todo donde no está privilegiado. Benjamin Franklin, bueno, pues fue un hombre que hizo mucho por su país, Estados Unidos, donde él, sin tener ningún conocimiento, él no fue científico de formación, difícilmente estudió a su equivalente a preparatoria, pero fue un hombre que hizo muchos experimentos en ciencia y le interesó mucho el desarrollo científico. Fue de los quienes promulgaron la independencia de los Estados Unidos y un científico en todas sus extensiones, sin un título o sin ningún papel que lo sustentara. Isaac Newton, bueno, pues un genio del que ya estuvimos hablando bastante. Michel Faraday, un hombre que difícilmente podía saber leer, pero tuvo la fortuna de trabajar en una imprenta y fue donde él empezó a desarrollar y a conocer mucho de electricidad. Él fue un experimentador nato que no necesitó justamente pues de estudios universitarios. Y Thomas Alva Edison, que es una eminencia, de pronto él pues empezó a inventar muchas cosas y fue uno de los grandes personajes que explotaron los beneficios de la ciencia. Bueno, pues con esto concluimos nuestras actividades, nuestras sesiones de ciencia. Repasen y ojalá que hayan servido y sean de mucha utilidad estas notas. Hasta la próxima.